Comenzamos. Buenos días a todas y a todos. Esperamos que se encuentren muy bien en este contexto tan complejo en el que nos encontramos hoy día. Desde el grupo de organizaciones que estamos convocando, les enviamos un saludo a todas y a todos por acompañarnos, a quienes se estén sumando. Esperamos que pronto la gente pueda ir poco a poco sumándose. Sabemos que hay 1000 actividades en este momento, pero bueno, estamos esperando que se sume más gente para que podamos comenzar. Entonces, quisiera nada más darles el agradecimiento muy atrevidamente a nombre de todas las organizaciones que nos acompañan en este día, principalmente, y bueno, de quienes hacemos parte de esta iniciativa del Core Group sobre desarrollo local en México. Gracias a Amnistía Internacional en México, que está acompañándonos, pero también que hace parte de esta iniciativa, al Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, que es el IMCO y que también forma parte de esta iniciativa, al Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, quien también forma parte de la iniciativa, a Oxfam México, que también hace parte, a Save the Children en México, que también está junto con nosotras y nosotros, a Transparencia Mexicana, que también les agradecemos a las y los compañeros, a World Vision México, que también forma parte del grupo, y a The Hunger Project, en donde tengo la oportunidad muy contento y orgullosamente de formar parte de este equipo. Desde estas 8 organizaciones les agradecemos que puedan conectarse y que puedan acompañarnos a esta primera conversación que se llama, la titulamos Diálogos, Derechos Humanos y Desarrollo Local en tiempos de COVID y pospandemia en México. Y aunque sabemos que han sucedido distintas conversaciones desde distintas organizaciones, desde distintos espacios, pues bueno, no queríamos este grupo de organizaciones amigas, compañeras de lucha en distintos temas y que formamos parte de distintos movimientos, no queríamos desaprovechar este momento para poder abrir una conversación entre amigas, pero cuando digo entre amigas, entre amigos, quiero decir entre todas quienes se están conectando también. Y en ese sentido, pues bueno, compartirles un poco el propósito de esta conversación tiene que ver con contar con algunos elementos de análisis político desde las expertices de cada organización, en las agendas en las que trabajamos, compartir, obtener, reflexionar elementos de análisis político sobre qué es lo que está pasando y cuáles son los impactos y cómo estamos viendo que está incrementando la situación en materia de derechos humanos, en materia de distintos derechos humanos, con un elemento muy importante que tiene que ver con la perspectiva local. Sabemos que es muy importante que en los estados y que la perspectiva local forme parte de las estrategias de desarrollo. Es ahí en donde están los retos principales en México, es ahí en donde tenemos que diseñar acciones diferenciadas, es ahí en donde tenemos que promover mayor participación y organización de las comunidades, de las personas, de las y los ciudadanos. Entonces, me permito presentarles sin más preámbulo a el primer panel, bueno, perdón, quiero nada más decirles que este primer panel, este diálogo, consta de 2 paneles importantes. El primero es en el que estamos acompañadas, y en el segundo, en ese primer panel estaremos 4 organizaciones haciendo una intervención, y en un segundo panel que les voy a dar más detalles más adelante, pero aparten su espacio, que es el miércoles 9 de julio, estarán sumándose otras 4 organizaciones más que forman parte de este grupo. Por esa razón, ustedes van a ver que por ahora estaremos interviniendo 4 organizaciones. No quería dejar pasar esto y sin más preámbulos, entonces les presento a las personas, a las organizaciones compañeras que nos acompañan y a quienes agradecemos infinitamente que estén aquí. Gracias también a quienes están en redes sociales. Solo recordar en Twitter y en Facebook que estamos proponiéndoles el hashtag DH, Desarrollo Local, para que puedan poner sus preguntas, sus comentarios y podamos recogerlos de la manera más ágil.
Quisiera presentarles primero hacerles la presentación de quienes estarán participando en este panel. Es un panelazo el que tenemos, entonces les quiero presentar y espero pronunciarlo bien, el apellido Tania Reneaum, es correcto, y si no, ofrezco una disculpa. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Les quiero compartir que Tania se ha formado en estudios feministas y es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tania tiene un máster en Sistema Penal y Problemas Sociales Comparados por la Universidad de Barcelona. Ella, durante su etapa de formación en España, impartió la asignatura Gender and Criminal Justice System, así como clases sobre victimología en Universidad Pompeu Fabra. También ha ejercido como profesora de la maestría en Políticas Públicas y Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, programa académico en el cual continúa dirigiendo tesis de maestría. Además de su formación académica, Tania ha trabajado en organismos públicos autónomos de derechos humanos en Cataluña, en El Salvador y en México. Fue la directora del área de Justicia y Derechos Humanos del Instituto Nacional de las Mujeres de México en el periodo 2003 y 2006. Y fue directora del área de Armonización Legislativa del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados en el periodo 2006-2007. Tania también fue la directora de seguimiento a recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entre el 2017 y el 2018. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, se desempeñó como la asesora principal del Secretariado Ejecutivo de dicha organización, y no voy a obviar que el día de hoy Tania es directora de Amnistía Internacional en México. Tania, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Y bueno, en realidad tú eres parte de este proceso también. Bienvenida. Gracias. Quiero presentarles por segundo momento a Diego. Diego Vázquez Pimentel es gerente de investigación en Oxfam México. Diego fue autor del informe de desigualdad de Oxfam Internacional para el Foro Económico Mundial de Davos en 2018. Anteriormente, Diego trabajó como asesor económico para la Embajada del Reino Unido en México. En el sector público también tiene experiencia y se ha desempeñado como funcionario público en la Secretaría de Economía, en el Coneval y en Semarnat. Diego tiene una maestría en Economía por el Colegio de México y una licenciatura en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Diego, muchísimas gracias por formar parte de esta iniciativa. Bienvenido y qué gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Gracias por la invitación y encantado de compartir con todos ustedes, colegas. Muchísimas gracias. Quiero compartirles también y presentarles a un colega querido, Tonatiu Magos, Tona para los amigos, entiendo. Tonatiu es director de Incidencia Política en World Vision México. Y bueno, en donde ha participado en procesos para los derechos humanos, en específico para las personas menores de 18 años, como son el proceso de negociación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Alianza Global para poner fin a la violencia en contra de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros. Estudió la licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cuenta con distintos diplomados como son Incidencia Política para la Primera Infancia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Alta Dirección de Organizaciones de Sociedad Civil por USAID, por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y como dije hace un momento, él es director de Incidencia Política dentro de World Vision México, y a quien también le agradecemos muchísimo, Tona, por estar aquí en el espacio, pero también por formar parte de la iniciativa del Core Group. Bienvenido. Muchas gracias, Robert, Monse, Diana. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Tania y colegas, Diego. Muchas gracias. También quiero presentarles a Montserrat Salazar Gamboa, quien es además nuestra directora dentro de la oficina de The Hunger Project en México. Quiero compartirles que Monse es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
con especialización en filosofía directiva y gestión de proyectos por la Universidad de Comillas de Madrid. Monse cuenta con el título de Fundraiser of Grantmakers por el Foundation Center de Nueva York y Fundraising Management por la Universidad de Indiana. Hoy es directora ejecutiva de The Hunger Project México, sumando su experiencia de 22 años en temas sociales y ambientales, en planificación estratégica, prácticas de sostenibilidad e inversión social, así como en temas de economía social y solidaria. Ha colaborado con el fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional de 46 organizaciones de sociedad civil y la profesionalización del tercer sector. Asimismo, ha facilitado procesos de 12 redes de negociación multiactor, construcción de consensos y redes multisectoriales. Desde el 2010, ha promovido la ciudadanía activa con el fin de integrar al sistema educativo nacional la educación para el desarrollo sostenible en alianza con Reforestemos México, Reeduca y Fundación Educa, y el respaldo de más de 60 organizaciones firmantes de los compromisos de Chapultepec. En el 2019, Monse colaboró en la consecución de la reforma tercero constitucional que reconoce al medio ambiente y al desarrollo sostenible en su apartado de educación. Asimismo, ha liderado intervenciones en programas de responsabilidad social empresarial en México, así como en consultorías de estrategias y certificaciones de empresa socialmente responsable y Corporative Social Responsibility en ISO 26000 y gestión de voluntariado corporativo. Ha diseñado y coordinado programas de voluntariado con cooperación internacional para la UNESCO, el PNUD, América Solidaria México y organizaciones nacionales en México, Guatemala y Belice. Ella es socia fundadora de la empresa Telar Social y actualmente imparte también cátedra en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Monse, muchísimas gracias por acompañarnos y también por formar parte de esta iniciativa. Bienvenida. Muchísimas gracias a todas y todos. Es un placer intercambiar, conocer y sobre todo abrir un poco más la conversación sobre estos temas que creo que son urgentes, pertinentes y inmediatos de atender. Gracias a todas. Muchísimas gracias. Sin más preámbulos también, quiero compartirles que vamos a estar trabajando en estos próximos minutos, en esta hora, derivado de esta conversación, y como ya les decía, la idea es que podamos tener una conversación muy amigable. Por tanto, les pediría a quienes nos están siguiendo, y lo estaré reiterando a lo largo de estos minutos, que nos puedan estar compartiendo algunas reflexiones, que nos puedan estar haciendo comentarios, que nos puedan estar haciendo preguntas, sobre todo con el propósito de poder abrir una conversación. Entonces, les cuento cuál es la dinámica de este momento, de este foro. Está compuesto por 3 momentos. El primero es este que está sucediendo de la presentación, pero además también tendremos una intervención, participación de cada una de las panelistas y de los panelistas de 15 minutos. Ellos y ellas estarán respondiendo a 3 preguntas, las estarán respondiendo a lo largo de su intervención, pero también nos estarán compartiendo algunos otros temas que no a lo mejor necesariamente están en las preguntas. Ese es el primer momento de sus 15 minutos. El segundo momento es una reacción a los comentarios y las preguntas que nos dejen aquí en las redes sociales, en el Facebook. Recuerden, hashtag DH Desarrollo Local. Y el tercer momento, estará integrado por un cierre de las y los panelistas y un cierre final del espacio. También para quienes nos están siguiendo, las 3 preguntas a las que van a estar reaccionando las y los compañeros serán 3 esencialmente. La primera es, ¿nos pueden compartir, compañeras y compañeros, un poco de contexto sobre la situación en relación con el trabajo que hacen desde cada organización? La segunda sería, ¿cuáles son sus principales preocupaciones en el contexto local de los impactos que dejará todo lo que rodea al COVID? Y aquí es importante decir que no solo nos estaremos centrando en el momento de hoy día del COVID, sino a una visión de mediano y largo plazo que es post-pandemia. Y la tercera pregunta es, ¿qué y cuáles acciones deberíamos estar considerando en esta nueva reestructuración social, económica y política a nivel local, municipal y estatal?
Sin más, le comparto el micrófono a Tania, quien tendrá 15 minutos de intervención, y nuevamente muchas gracias. Bienvenidas. Gracias, Roberto. Gracias por la presentación y buenos días a mis compañeras y a mis compañeros que están hoy en el diálogo. Tonatiu, Diego, Monse, qué gusto verles y qué gusto poder conversar, como dice Roberto, entre amigas, entre amigos, en una conversación que yo intentaré ser muy precisa, pero también como muy, vamos a decirlo, muy fácil, ¿no? Porque a veces los juristas tenemos usos de lenguaje complejo. Entonces, les voy a contar un poco qué es lo que hemos estado haciendo durante la pandemia, qué es lo que nos está preocupando, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que creemos que puede ocurrir en el futuro. Amnistía Internacional, para quien no conozca, nos esté viendo y no conozca nuestra organización, es una organización a nivel global que tiene más de 7 millones de personas miembros y activas. Después estamos en más de 80 países en el globo y lo que hacemos, la savia fundacional de Amnistía Internacional, es el trabajo activista. Una vez que detectamos casos, los hacemos colectivos y los hacemos conocidos gracias al trabajo de las personas activistas. Creo que durante la pandemia hemos visto, y por eso tenemos información de distintos contextos en el mundo, hemos visto diferentes reacciones de los estados. Hemos visto jefes de estado que no creen en la ciencia y que consideran que la pandemia es un tema inventado, que se puede curar con pensamiento mágico. Otros que creen, bueno, miren, ya pasará y esto no nos afectará de ninguna manera. Y después hemos visto estados que se rigen por lo que la ciencia está diciendo y que toman medidas en concordancia. ¿Qué es lo que nos está preocupando? Y les voy a contar lo que está pasando en las Américas o en algunos países de nuestro continente. Vemos, sobre todo al inicio de la pandemia, vimos cómo había, ante un problema de salud, una situación donde los países o donde los jefes de los países decidían utilizar la fuerza pública para que la gente se quedara en casa. Un vínculo muy extraño entre la salud y las tareas de seguridad pública de los países. Vemos ahí, pudimos detectar cómo en Chile los toques de queda también o generaban el uso de la fuerza por parte de policías. Vimos cómo en Puerto Rico la gente también era sancionada por salir. Y el problema no es ser sancionados por salir cuando no tienes que salir, sino el problema es, y lo tenemos que tener muy claro, que cuando se utiliza la fuerza para contener una pandemia, lo que suele pasar es que los servicios de seguridad del Estado están más entrenados para etiquetar, es decir, generalmente y casualmente siempre se detecta que sale de su casa, que rompe el vínculo del toque de queda a la gente más pobre, que no tiene poder político, que no tiene poder social y que no tienen poder económico. Ese es el efecto de etiquetamiento que hace querer resolver todos los problemas sociales, incluso una pandemia, con el sistema punitivo del Estado, el etiquetamiento. Eso nos preocupa profundamente. Vimos también al inicio de la pandemia cómo algunas entidades federativas en México intentaron emular estos toques de queda en Baja California, en Yucatán, y cómo definitivamente el gobierno federal lo que invitaba a la gente era quedarse en casa sin coacción. Y probablemente el quedarse en casa sin coacción tenía y tiene que ver con entender que en este país hay más de 52.4 millones de personas que viven en la pobreza y que más del 50% de la población económicamente activa vive de lo que gana en el día. Así es que en el caso de México, quedarse en casa enfrenta a la gente a un dilema trágico, o morirse de COVID o morirse de hambre. Así es que la opción de utilizar la fuerza pública no es la opción más viable en un país donde además las personas etiquetadas por el sistema punitivo serían las personas seguramente más pobres. Es decir,
en breves palabras podré decir que quedarse en casa es un privilegio de clase. En este país, estar en tu casa hoy tiene que ver con tener unas condiciones laborales que nos permiten quedarnos en casa, y eso tiene que ver con un privilegio de clase que está vinculado a la informalidad del trabajo. Vimos también al inicio de la pandemia agresiones a las personas que trabajan en el sector de la salud, y nos ha preocupado profundamente reconocernos las mexicanas y los mexicanos como una sociedad que discrimina, que excluye al otro, que nos genera en el imaginario un riesgo, al otro que puede estar dando la vida y lo cotidiano por nosotros, y que no somos necesariamente tan solidarias y tan solidarios como lo tenemos en el imaginario. Amnistía Internacional documentó emitió un informe que se llama El costo de curar, recientemente, apenas hace 5 o 6 semanas, donde pudimos establecer casos en todo el continente sobre la situación de las personas que trabajan en el sector salud. Pudimos documentar un caso de México, de una persona que trabaja en el área de limpieza del sector salud, en donde el sector salud no es quien le contrata, sino que el sector salud subcontrata un servicio de limpieza, y una persona de más de 65 años trabajando en el área COVID, que en el momento que dice yo no quiero trabajar en área COVID, le reducen el sueldo y le sancionan por no querer trabajar. Esa es la gente invisible que hace un trabajo para todas y para todos nosotros, y que generalmente hacen un trabajo en condiciones sumamente precarias. El costo de curar a veces es la vida, a veces es la integridad, a veces es incluso la reputación que uno puede tener, que mientras en otros países se le aplaude a la gente, aquí en un primer momento se le discriminaba y se les atacaba. Vimos, y ahí quiero detenerme un poco más, cómo el tema de la violencia contra las mujeres empezó en aumento durante el confinamiento. Las llamadas telefónicas al 911, que es el número oficial de emergencia en México, aumentaron un 23% en el primer mes del confinamiento. Y vimos cómo este aumento venía acompañado por una narrativa del presidente de la República, que claramente dijo, no, la violencia no es verdad que aumente, no es verdad, somos un país fraterno, somos un país que no pasan estas cosas en las familias, y cuando pasan se pueden resolver. Y hemos visto cómo hay una narrativa del presidente en la que generalmente va negando algunos aspectos que tienen que ver con el ámbito más privado. Ahí, cuando Roberto decía qué se puede hacer desde lo más local, yo pensaría qué se puede hacer desde el ámbito más privado para hacer después una conversión en el ámbito local. Y en el ámbito más privado, ahí donde dice el presidente que no hay violencia, ahí donde dice el presidente que las mujeres pues tendemos a cuidar a las personas porque miren, así somos, porque los hombres son más desprendidos, como lo dijo en declaraciones muy recientes. Vemos con mucha preocupación que los homicidios dolosos en contra de las mujeres aumentaron. Si bien es verdad, los feminicidios no se mantuvieron y se han mantenido en una tasa similar, no necesariamente, esta cifra no necesariamente puede atender a que no hayan aumentado, sino que simplemente no se califique así por el Ministerio Fiscal el delito. Pero ¿qué ha pasado con el tema de las violencias contra las mujeres? Y aquí les queremos explicar desde Amnistía que cuando el presidente de la República publicó el 23 de abril de 2020 el decreto presidencial que describe, bueno, que estamos en una situación incierta y que por eso tenemos que hacer algunos ajustes en el presupuesto de la nación. Sabemos hoy día que en el apartado número 5 de este decreto presidencial está un listado de las cosas que no de ninguna manera se deben tocar. Entre ellas está el aeropuerto, el Tren Maya, las megaobras, ¿no? Y está en el número 38 la defensa de los derechos humanos. Entonces nosotros nos acercamos a la Secretaría de Gobernación y le preguntamos a la secretaria, ¿qué significa el número 38 del inciso quinto? Y dice, bueno, miren, y nos sacaron un desplegado de todos los
megaproyectos sociales de esta administración, desagregados por sexo, en donde claramente se ve que hay muchas mujeres beneficiadas porcentualmente, incluso en algunos proyectos muchas más mujeres beneficiadas que los hombres en los proyectos sociales de esta administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro, tandas para el bienestar, guarderías, etcétera. Pero claro, lo que nosotras decíamos es que esto no es un proyecto de violencia, esto no es un proyecto para la prevención de la violencia. ¿Dónde está el dinero para atender las violencias en contra de las mujeres en este momento? Al día de hoy no tenemos una respuesta. Ya tuvimos hace un mes una reunión con la Secretaría de Gobernación y al día de hoy no sabemos en dónde está el dinero. No sabemos si hay dinero para la atención de las violencias en contra de las mujeres, y eso me lleva al segundo punto de la pregunta, Roberto, de cómo vemos el mundo post pandemia, ¿no? Hemos aprendido durante la pandemia que cualquier política pública que se haga, las organizaciones sociales, ya lo veníamos diciendo desde hace más de 2 décadas, tiene que tener criterios diferenciados. No podemos aplicar una política pública igual para las personas migrantes que para las mujeres, que para las personas en prisión, que para las niñas y los niños. Tenemos que aplicar políticas públicas con perspectivas diferenciadas. Y en un mundo post-pandemia, que va a ser un mundo no solamente incierto, sino recortado de recursos, lo que tenemos que procurar es que los recursos que haya también estén destinados al fomento de los derechos económicos, sociales y culturales. El presidente entiende muy bien que las personas pobres no pueden quedarse atrás, como dice el Plan Nacional de Desarrollo, pero no necesariamente entendemos nosotras, como el presidente sí, que solamente por dar dinero la gente sale de la pobreza y de la discriminación. La discriminación es un fenómeno mucho más complejo, en donde subyacen las exclusiones por raza, por género, por etnia, por clase social, por orientación y opción sexual. Así es que creo que lo primero que tendríamos que pensar en un mundo post-pandemia es políticas públicas con enfoques diferenciados, donde los derechos humanos transversalicen la articulación de la política pública. Lo segundo que nos interesa mucho enfatizar es que no podemos pensar en un mundo post-pandemia, o no podemos seguir pensando en un mundo post-pandemia donde todos los problemas sociales se resuelvan bajo el esquema punitivo del Estado. Es decir, no podemos resolver una pandemia utilizando la fuerza pública. No podemos resolver el tema de las violencias contra las mujeres utilizando solo al sistema penal. No podemos resolver el tema de la exclusión social de las personas etiquetándolas por medio del sistema penal. Tenemos que entender que el sistema punitivo del Estado es, como la teoría jurídica lo dice, la última ratio, el último brazo que se tiene que utilizar. Y mientras tanto, el Estado tendría que utilizar todos los otros elementos que tiene a disposición para hacer política pública incluyente. Evidentemente, esto pasa por reconocer que muchos de los programas de prevención de violencias contra las mujeres, de prevención del delito, pues no han sido más que programas sexenales. No tenemos una política de Estado en determinados temas y tenemos que construir políticas de Estado. Nos ha preocupado mucho el tema también de las personas defensoras de tierra y territorio. Los ataques a las personas de tierra y territorio, a las personas defensoras, no han mermado a pesar de que nos quedamos en casa. De acuerdo al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, se han identificado al menos 44 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y al menos 12 personas han sido asesinadas. Es decir, 10 de ellas eran defensoras del medio ambiente y 4 personas periodistas, siendo los estados con mayor índice de violencia Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Morelos, el Estado de México, Chiapas y Chihuahua. Así es que hoy también tenemos que hacer visible que hay funciones y labores de contrapeso que hace la sociedad civil que son peligrosas. Y por eso tenemos que procurar que en el entendido que el futuro es incierto y con pocos recursos, no pueden recortarse recursos a
fideicomisos para la protección de personas defensoras. Acuérdense que apenas la semana pasada estábamos discutiendo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados sobre mandar el dinero del fideicomiso de protección a personas defensoras a un capítulo del presupuesto general. Y eso podría generar muchos problemas en la rápida actuación y en la rápida disposición del dinero. Así es que cuando se hacen políticas de recortes económicos, tenemos no solamente que ver el problema inicial, que es o la pobreza o la seguridad pública, sino que tendríamos que ver un espectro en los problemas de la sociedad. Recortar dinero casi de manera porque las organizaciones o las instituciones no sirven, puede ser fundamentalmente un aspecto de casi una irresponsabilidad. Quiero cerrar aquí con estos 3 temas: uso de la fuerza, violencia contra las mujeres, personas defensoras de derechos humanos, y en el trasfondo de los 3 temas quiero decir, tenemos que pensar en la creación de políticas públicas con enfoques diferenciados y con un enfoque de derechos humanos. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Tania, por una introducción, por un contexto bastante, quiero decir, retador, ¿no? Retador en el mejor sentido de la palabra, sobre a qué nos invita a reflexionar, a pensar, pero sobre todo accionar. Gracias por compartirnos, hablar sobre un poco de retos, ¿no? El problema de salud en donde los jefes de países o de estados utilizan el uso de la fuerza pública, ¿no? Los servicios de seguridad pública que fortalecen y afectan particularmente a personas en condiciones de pobreza, que no tienen poder político. Nos compartías un poco sobre aquellas entidades federativas en donde decidieron y apostaron por emular toques de queda, como este uso de la fuerza, ¿no? Hablabas y nos invitabas a la reflexión también sobre el privilegio de clase, ¿no? De quedarnos el quedarnos en casa como un privilegio de clase hoy día, muy vinculado a la informalidad del trabajo, ¿no? Nos compartías también el aumento de las agresiones en el personal del sistema de salud, y a mí una cosa que me llama mucho la atención de lo que abordas es el costo de curar, ¿no? Estas personas que bien lo mencionaste, personas invisibles, ¿no? Que hacen trabajos que solamente no lo queremos ver, pero que ahí están y que además son las mayormente afectadas. Entonces, pues bueno, eso me parece importante. El aumento de la violencia contra las mujeres, 23% en el primer mes. De verdad es un tema que nos ocupa, nos preocupa a nivel local en los estados. 44, bueno, la situación sobre el tema de las y los defensores del territorio y del medio ambiente, ¿no? Y estas propuestas que nos hace sobre la política con criterios diferenciados, el que no se puede pensar una pospandemia con un sistema punitivo, ¿no? Apostarle por la diferenciación y particularmente centrarnos en las políticas en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la creación de políticas con un marco de derechos humanos. Entonces, gracias por esos elementos que nos compartes, por esa invitación. Quiero darle la palabra y el micrófono, compartírselo a Diego, gerente de Oxfam. Muchísimas gracias, Diego, y adelante. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Pues primero que nada, el tema que yo voy a tratar es la parte del ingreso vital, ¿no? Que es un tema que se ha tratado mucho en la agenda pública, ¿no? En la agenda política. Incluso ha llegado al rango de discusiones de iniciativa de ley. Primero voy a hacer una breve introducción para todas las personas que están escuchándonos desde sus hogares, esperemos, ¿no? En casa, que Oxfam México es parte de una confederación de más de 22 organizaciones alrededor del mundo, ¿no? Y que nuestro propósito está enfocado en generar propuestas y combatir a todas las formas estructurales de desigualdad y estructuras injustas que tienen efectos sobre la calidad de vida de la gente, ¿no? Esto lo hacemos a través de una estrategia que implica 3 cosas, ¿no? Implica una estrategia de trabajo con comunidad en territorio, una estrategia de trabajo en redes y de promoción de campañas y agenda pública, y una estrategia de conocimiento, ¿no? Porque
una de las cosas que pensamos es que todas las acciones que se tomen tienen que estar respaldadas en evidencia, ¿no? Y tratar de tener la mayor cantidad de información posible para tomar las mejores decisiones. Bueno, durante la pandemia, desde Oxfam nos han preocupado 3 crisis, y para nosotros son 3 crisis que están relacionadas, pero son 3 crisis distintas. La sanitaria, de la cual todos conocemos, ¿no? La económica, que es que probablemente esta vaya a ser la peor crisis económica desde 1995 en términos del impacto, ¿no? O sea, se estaban hablando incluso de una caída en los ingresos nacionales de 2 dígitos ya, por algunos analistas. Y la crisis social, ¿no? Estas 3 crisis, particularmente me voy a enfocar en la económica y la social, están afectando a más de 22 millones de personas trabajadoras que se encuentran en sectores de los llamados no prioritarios, ¿no? Como bien recuerdan, cuando se decretó el decreto de emergencia sanitaria, se estableció que había ciertas áreas en donde la gente tenía que dejar de trabajar, ¿no? Y estas áreas, estos sectores económicos no prioritarios, hay 28 millones de personas, ¿no? Además, lo que sabemos por las encuestas, como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es que este impacto ha sido también mayor en mujeres. Ha tenido un impacto de género marcado. Lo que ha pasado en términos del mercado laboral en México es que los hombres, en general, han reducido su carga de trabajo, pero no han parado, ¿no? O sea, hay subempleo, ¿no? Pero lo que ha pasado en las mujeres es que han salido del mercado de trabajo, ¿no? Y uno de los retos de política pública, y no de ahorita, sino de hace varios años, es que finalmente para las mujeres ya tienen barreras para insertarse en el mercado laboral, y ahora, pues, en una crisis como esta, aún más, ¿no? Entonces creemos que esto tiene un impacto de diferenciado de género. Como lo hemos visto, la violencia doméstica, hay ya evidencia que apunta, contrario a lo que sugieren las autoridades federales, que ha aumentado la violencia doméstica, y no solo la violencia doméstica, sino la carga de cuidados, ¿no? Que es una cosa a la que voy a volver al final de mi intervención, pero la carga de cuidado dentro de los hogares hacia las mujeres se ha incrementado, ¿no? Entonces esto, lo que estamos viendo es que agudiza desigualdades de género y desigualdades económicas previas, ¿no? También probablemente cuando la pandemia se convierte en una pandemia generalizada en todos los territorios del país, pues va a afectar también a las comunidades indígenas y comunidades rurales que tienen medios de vida mucho más precarios y condiciones estructurales de acceso a la salud, particularmente, mucho más precarias, ¿no? Lo cual puede convertirse incluso en un tema de emergencia humanitaria, ¿no? Que voy a tratar un poco más después en mi intervención, ¿no? Varios datos para poner en contexto a lo que nos enfrentamos, ¿no? De acuerdo con un informe de Oxfam Internacional, el impacto de esta pandemia global en la pobreza global es de alrededor de 500 millones de personas, ¿no? Nada más en América Latina vamos a ver al menos 50 millones más de personas en situación de pobreza, ¿no? En México, la estimación del Coneval, que en mi opinión es una estimación bastante moderada y sobria, está hablando de 9 millones más de personas en situación de pobreza, ¿no? Eso asumiendo que va a ser una crisis como la del 2009. Y esta no es una crisis como la del 2009. Es una crisis que está afectando los medios de vida directamente de millones de personas, ¿no? Después, hay 30 millones de personas que no son sujetos de los programas prioritarios del gobierno. Y que 30 millones de personas en situación de pobreza, ¿no? Que no son sujetos, porque el diseño de la protección social en esta administración ha sido enfocado en grupos etarios, que está bien, ¿no? En grupos vulnerables, como adultos mayores y personas con discapacidad y jóvenes, pero se deja descubierto a una gran
parte de las personas que básicamente deriva sus ingresos del mercado laboral, ¿no? Entonces, si el mercado laboral se para, ¿no? Y no tienes un sistema de protección social que se enfoque en eso, lo que tienes es esta brecha, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque el paquete federal que se está manejando para combatir la pandemia es, pues no es más allá de lo que ya se hace, ¿no? No va a haber, o sea, además de los créditos, no va a haber muchas cosas más. Entonces aquí el papel local va a cobrar una importancia relevante y especial para cubrir esto, ¿no? O sea, los gobiernos estatales tienen que invertir recursos para cubrir estas brechas de política que es claro que no van a ser cubiertas por el gobierno federal, ¿no? Zonas, quiero retomar algo que decía Tania, o sea, nosotros también hemos visto que quedarse en casa es un privilegio, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que un privilegio se convierta en un derecho, ¿no? La idea del mínimo vital entra a colación en esta conversación, porque entonces si se diseñara, y es algo que se está promoviendo desde el Congreso Federal, si se diseñara un mínimo temporal casi universal, ¿no? Que sea suficiente para cubrir la línea de pobreza por persona. Si se diseñara un instrumento así, pues se podrían la gente quedar en casa, ¿no? Y no habría este tema o este falso costo de oportunidad o trade-off entre quedarse en casa, o sea, entre lo económico y la salud, ¿no? Entonces, tenemos que evitar que esto se convierta en una decisión, ¿no? Tenemos que compaginar las dos políticas públicas, la de salud y la económica y la social, en una misma estrategia, ¿no? Hay cerca de 7.6 millones de personas trabajadoras que viven al día, que son personas que viven en su mayoría en zonas urbanas, que son personas que viven en una situación de informalidad laboral, que son trabajadores por cuenta propia y que pues no tienen ingresos precarios y seguridad social, ¿no? Ahora, en términos de lo local, pues va a haber zonas que estén más afectadas, ¿no? Ahorita ya vemos que en términos de la propagación del virus, pues las zonas urbanas son las que tienen más casos y particularmente esto se va a combinar en zonas urbanas con ciertos tipos de giros de sectores económicos específicos, como es el giro del comercio al por menor, que se está viendo grandemente afectado, ¿no? Los comerciantes, y el turismo. O sea, el turismo, si uno ve el desempleo formal, ¿no? Que son las cifras que tiene el IMSS y la Secretaría del Trabajo, por sector económico, pues uno puede ver que el sector turismo pues está cayendo, ¿no? Entonces debería de haber ya una estrategia que combinara instrumentos federales y locales para cubrir eso que está pasando. Además, en lugares que ya tenían una situación de pobreza, como es Acapulco. Por ejemplo, Acapulco, aunque mucha gente no lo sepa, es uno de los municipios con más número de pobres en el país, de acuerdo a las cifras del Coneval. Entonces, y otros lugares como Cancún son lugares que, aunque sea una economía dolarizada, son lugares de alta desigualdad, ¿no? Donde prácticamente todo el pueblo sobrevive, ¿no? Del turismo, ya en una situación de precariedad laboral y de falta de un refuerzo de los derechos laborales ahí, ¿no? Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que ha hecho Oxfam? Quiero pasar un poco ya más en términos de las propuestas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nos hemos tratado de concentrar en dos partes. Una es una estrategia de incidencia en medios para promover este tipo de agendas, ¿no? Que son necesarias en este contexto para evitar un aumento de pobreza. Creemos que las acciones de gobiernos federales ante esta crisis no van a ser suficientes para paliar. Creemos que tiene que haber más coordinación entre gobiernos locales y que los gobiernos locales tienen que ser mucho más fuertes para tratar de hacer eso, no solo desde la parte punitiva, también retomando lo que decía Tania. O sea, la parte punitiva no tiene sentido si no hay atrás una estrategia de política social con enfoque de derechos humanos. Digamos, es muy claro ya que en casi todas las experiencias en donde hay un enfoque punitivo, las cosas no salen, ¿no? O sea,
ni siquiera en China, que tomó un enfoque súper punitivo, o sea, ya hay rebrotes, ¿no? Entonces, es claro que esto no sirve nada más confiando en un instrumento, ¿no? O en una estrategia. Creemos que esta crisis no va a ser, lamentablemente, de corto plazo. Todos están esperando, y creo que es un falso supuesto, que vaya a haber un rebote y que regresemos a la normalidad rápidamente. Yo no creo que ese vaya a ser el caso. Yo creo que hay ya varios pedazos de evidencia que sugieren que no va a ser así. ¿Qué es lo que estamos esperando también desde Oxfam? Tratar de prepararnos porque Oxfam tiene un mandato humanitario, ¿no? Claro. Una de las cosas que está levantando focos rojos es la inseguridad alimentaria. De acuerdo a la última encuesta en COVID que saca la Universidad Iberoamericana, para mayo, la población, casi la mitad, 45% de la población más pobre, tiene inseguridad alimentaria severa o moderada. Esto quiere decir, para términos claros en cristiano, están pasando hambre, ¿no? Están pasando hambre, no pueden satisfacer el derecho a la alimentación. Y esto se vincula al ingreso básico porque el choque que hay en inseguridad alimentaria es por una falta, no es una cuestión nada más de abasto, sino es básicamente falta de medios de vida, ¿no? Falta de medios de vida y la necesidad de un apoyo económico, ¿no? Falta de acceso económico. Entonces, ese va a ser, yo creo, un foco rojo en donde hay que unir esfuerzos de varias organizaciones de la sociedad civil, no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Va a haber un aumento de la precariedad laboral y entonces una de las cosas que hay que, creo yo, en el largo plazo exigir, digamos, es la respuesta, que es este tipo de cosas como ingreso vital y seguros de desempleo, ¿no? Subsidios para poder paliar esta crisis, pero también creo que debemos de pasar a esta emergencia a reflexionar en qué sistema de protección social queremos, ¿no? Y actualmente, aunque se han hecho algunos esfuerzos para unificar, pues el sistema de salud sigue siendo un sistema tremendamente injusto, un sistema tremendamente segmentado, un sistema que básicamente te pone en una casilla por tu estatus laboral y no con un enfoque de derechos, ¿no? Que todos tendremos que tener acceso a la salud. Y pensar también que este sistema de salud tiene que tener un enfoque de géneros y transformar la protección social en algo que nosotros en nuestro informe pasado llamamos un sistema nacional de cuidados, ¿no? Porque va a haber un enfoque también de género en esto, que es qué pasa cuando se normalice, cuando entremos a una nueva normalidad y muchas mujeres no puedan regresar al mercado laboral o tengan que llevar la carga de cuidados de los niños que van a entrar a las escuelas y se va a empezar a regularizar todo, ¿no? Creo que esta es una oportunidad para hablar de quién carga los cuidados dentro del hogar, en lo privado, pero también cuál es el rol del Estado, porque el Estado, para temas de guarderías, para temas de cuidados, para temas con enfoque de género, en términos de protección social, ha estado históricamente ausente, ¿no? Entonces creo que esta es una buena oportunidad para empezar a hablar de cuál es el rol del Estado, ¿no? Entonces, yo dejaré ahí mi participación, mi primera participación, y muchas gracias, ¿no? Por la invitación de nuevo, Roberto. Wow, muchísimas gracias, Diego. Además, muy en tiempo. Gracias por eso. Solo quería tal vez retomar algunos elementos importantes que nos has compartido o que has dejado aquí en la mesa. Un poco pensando como en estas tres grandes preocupaciones que tienen ustedes como Oxfam, ¿no? En tres crisis, que es la sanitaria, la económica y la crisis social, ¿no? La afectación a más de 22 millones de personas trabajadoras que se encuentran en sectores no prioritarios, ¿no? La carga de cuidado en las mujeres que ha aumentado, pero que además esto agudiza las desigualdades económicas, o sea, sí de género, pero también económicas, y ese me parece que es un elemento, debiera ser prioritario a nivel local, a nivel federal. Cuando un poco también hablaba sobre el impacto de esta pandemia a nivel en términos de pobreza y cómo
en América Latina vamos a ver al menos 50 millones de personas, todavía más en condiciones de pobreza, y estamos seguros que son personas además que se encuentran con ciertas características, ya lo decías tú, el sector que no está protegido en este momento por las políticas sociales, ¿no?, que el gobierno ha decidido, y eso nos coloca en mayor vulnerabilidad. Los 30 millones de personas que son sujetas de programas prioritarios, esto que decías, ¿no?, pero pues que al final otras van a entrar tal vez en situaciones de pobreza. Y algo que me parecía muy importante que tú nos compartiste es el papel local, ¿no? El rol que cobran los estados y la perspectiva y los ámbitos locales en términos de garantizar y de invertir recursos para cubrir las brechas que se están generando, ¿no? Y asegurar ingresos vitales desde lo local. Eso me parece que es muy importante que lo abramos en términos de conversación, y que además esto es lo que nos mantiene hoy día, y esa es la razón de esta conversación. Entonces, algunas propuestas de las que tú hablabas, ¿no?, sobre las estrategias de incidencia en medios para promover agendas y para evitar de alguna manera el aumento de la pobreza a partir de estas estrategias, apuntarle a los gobiernos locales que sean más fuertes en términos no de la materia punitiva, sino de políticas con un enfoque y un marco de derechos, el ingreso vital del que ustedes están impulsando, o sea, claramente esa es una de sus propuestas más fuertes, y que bueno, ojalá que todas y todos podamos apoyar esta iniciativa y sumarnos a esta iniciativa, ¿no? Como alguno de los elementos que tú nos compartiste. Gracias de nuevo por esta reflexión. Quiero pasar con Tonatiuh, con Tona de World Vision, que nos hablará un poco sobre la violencia en la niñez en los estados y cómo lo están viendo ellos y ellas. Gracias, Tona. Bueno, muchas gracias, Roberto, Monse, Diana, por facilitar este importante espacio. Mis colegas Tania y Diego, que me precedieron, con aportaciones muy importantes que tendré que complementar, ¿no? Tona, ¿puedo, bueno, perdón, más interrumpirte 2 segundos? Sí, adelante. Perdóname. Solo quería, para que ahora que intervengas, perdóname, invitar a la gente a que siga comentando, que abra preguntas en la intervención de Tona, pero también de Tania y de Diego que hablaron, que sigan comentando si quieren y expresen también sus comentarios, que de esto se trata el espacio. Gracias y perdóname, Tona. No te preocupes, hermano. Bueno, para poner en contexto el quehacer de World Vision, ¿no? Somos una organización también internacional, una federación con presencia en más de 100 países a lo largo de los 5 continentes, que hacemos básicamente 3 cosas, ¿no? Desarrollamos proyectos de desarrollo comunitario con las comunidades que detectamos que podrían padecer de las mayores condiciones de vulnerabilidad. Atendemos emergencias humanitarias, igual que nuestros hermanos de Oxfam, tenemos ese mandato humanitario. Y tercera, hacemos incidencia política para el fortalecimiento de las instituciones, gobiernos y todo el entramado de protección social para que garantice así la sostenibilidad de nuestras intervenciones. Todo esto lo hacemos con un enfoque de niñez, ¿no? En derechos de la niñez estamos enfocados a trabajo sostenido hacia las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo totalmente con la caracterización de las discriminaciones que Tania nos presenta durante su intervención, creo que nada más habría que complementar con otro factor muy importante, que es el de la edad. Tenemos una situación bien compleja porque la niñez, pese a ser 1/3 de la población, 40 millones, casi 40 millones de personas, vivían previo a la situación del COVID-19 una situación muy compleja. 51% de estas personas que vivían en condiciones de pobreza, ¿no? 4 o 5 puntos porcentuales por encima del resto de la población. Y esto complejiza mucho porque creemos que si un niño vive una condición de pobreza, es mucho más complicado que salga de esta condición cuando sea adulto, ¿no? Esta condición se puede perdurar. Entonces, ahí tenemos una situación muy compleja. La violencia hacia la niñez es un asunto que está generalizado y muy normalizado, tristemente. 64%, la última encuesta de
Niñez y Mujeres del Instituto de Salud Pública, la ENIM, nos menciona que el 64% de los niños son disciplinados con alguna forma de violencia. Esto pues es bastante preocupante, puesto que pues las niñas y los niños empiezan a adquirir pues conductas y creencias y valores de que la violencia es la forma de corregir y resolver problemáticas, ¿no? Hay una forma de comunicación y de entramado social a partir de la violencia que pues es bastante preocupante. En promedio, 4 niños, niñas o adolescentes son asesinados en este país, ¿no? Que es una cifra alarmante, ¿no? Y bueno, tenemos una situación sumamente compleja con temas de desapariciones forzadas de niñas, el gran porcentaje de los 7,000 personas menores de 18 años que se reportaba hasta hace un año en la CEGOV, pues más del 60% eran niñas, adolescentes, y bueno, no tenemos claridad de hacia dónde cuál es el fin de estas niñas. Pensamos que ahí hay temas muy oscuros como grupos criminales de trata y tráfico de personas, ¿no? Que bueno, no, complejiza mucho la situación. Tenemos, bueno, una mortalidad infantil de 13.1 por cada 100,000 nacidos vivos, que es bastante alta, pese a ser la 15ª economía a nivel mundial, ¿no? De acuerdo con mediciones del Banco, bueno, antes del COVID, ¿no? Pues una mortalidad infantil de 13.1 pues es inadmisible, ¿no? Los niños que se mueren por causas enteramente prevenibles que vienen derivados también a una falta de un sistema de protección de salud y un sistema de protección social con enfoque de derechos y no determinado la condición laboral del jefe o la jefa de familia. Pues es muy preocupante, ¿no? Ahora bien, esta es una situación previa a la pandemia y el encierro, ¿no? Coincidimos plenamente con mis colegas que me predicieron que esta situación se va a complejizar aún más, ¿no? El aumento de la violencia doméstica sí ve claramente reflejado también un aumento en la violencia hacia la niñez. Y muy preocupante, para poner un dato, de los 6,000 ataques sexuales o lesiones por razones sexuales que capta el sistema de salud, el 80%, no, sí, como el 75% son ocurridos al interior del domicilio, hechos por un familiar o un pariente cercano o algún conocido, en protocolos también, un 80%. Ahora bien, cuando mandamos a todos los niños a las casas, a los encierros que se pueden quedar, podemos inferir pues que hay un aumento significativo en estos ataques sexuales. Y me gusta mucho hacer la aclaración de que son los que llegan al sistema de salud, ¿no? Hay un subregistro brutal en esta situación, que bueno, ahora que está de moda el ataque sobre la discusión sobre la veracidad de los datos de salud y el subregistro, bueno, pues este es uno que sabemos que es aún mucho más grave, ¿no? Que llega un porcentaje muy mínimo a los establecimientos de salud y de estos que llegan a los centros de salud, mucho menos llegan a los mecanismos e instituciones de procuración y impartición de justicia, que eso es lo más preocupante, ¿no? Que esa condición perdura la violencia hacia las niñas y niños. Otro tema muy preocupante en la agenda que viene a agravar la situación del COVID. Como bien señala Diego, tenemos una precarización de las condiciones del trabajo generalizadas, ¿no? Tenemos una crisis económica bastante compleja. Lo que nos viene a preocupar mucho aquí es la explotación laboral hacia niñas, niños y adolescentes, ¿no? Se estiman diferentes organismos y agencias de Naciones Unidas, que por cada punto porcentual del PIB que baja en las crisis económicas, aproximadamente unos 300,000 niños o niñas ingresan a labores no permitidas o incluso peligrosas, ¿no? Ingresan al trabajo.
Esto quiere decir que con las 2 cifras de reducción del PIB que estamos esperando de esta crisis, podríamos inferir o podríamos estar con la preocupación de que se va a duplicar el número de niños y niñas que están involucrados en el trabajo infantil. Y esto va a tener una perduración en las condiciones de pobreza y vulnerabilidad grandísima, porque el trabajo infantil, en las peores formas, sí es una puerta, un muro para que los niños accedan a otros derechos como es salud, educación, participación, entre otros, ¿no? Y bueno, podremos hablar de temas también de reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, que también es una realidad bastante preocupante de la niñez en nuestro contexto, ¿no? Entonces, esa es una problemática que nos llama muchísimo la atención, y haciendo honra a las 3 crisis, nosotros añadimos una cuarta, ¿no? La crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria. Nosotros vemos una crisis gravísima en el sector de la niñez en este país, que es la invisibilización de este importante segmento de la sociedad. Si bien es 1/3 del total de nuestra población, pues la discusión y el debate público se ha centrado al acceso de servicios de salud, a si las cifras son las adecuadas, si las cifras no son las adecuadas, qué va a pasar. Pero el gran sector de la niñez queda totalmente invisibilizado, relegado, y ahora pues un poco malentendido, ¿no? Con las recientes declaraciones de parte de la administración actual en contra del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que pues, es muy preocupante. Bueno, pasando al terreno de las propuestas y qué debemos de pensar ante esto. Bueno, el quehacer de las administraciones locales adquiere mucha relevancia, ¿no? Porque son el principal contacto con niñas, niños y adolescentes. Los gobiernos municipales y las autoridades estatales, en muchas de sus competencias, son la atención y restitución de estos derechos, y entonces el rol viene a adquirir una relevancia muy significativa, ¿no? Tendemos a cargarle mucho al gobierno federal, pero sí tenemos que ver cómo se fortalece el quehacer de las autoridades municipales, ¿no? Es fundamental, puesto que tienen importantes estructuras de comunicación social, de contacto ciudadano, son un referente constante de las poblaciones. Mencionaba la doctora Leonor Cárdenas hace unos años que una de las principales marcas que están en el top of mind de la población mexicana es el DIF, ¿no? Los DIF municipales. O sea, la población se acerca a estas instituciones para resolver muchas de sus problemáticas, y bueno, no siempre estas instituciones están fortalecidas con base en enfoque de derechos, ¿no? Muchas veces son instituciones que son cajas chicas o cajas o instrumentos de compra y de coartación del voto, ¿no? Si nos ponemos un poco más críticos, pero son muy reducidas las instituciones locales, municipales, que tienen bien interiorizado y bien estructurada su esquema de prestación de servicios con base en derechos humanos y de protección integral. Y eso, pues, como organizaciones de la sociedad civil, pues nos hace un llamado muy, muy sentido y muy fuerte para ver cómo vamos a encaminar nuestros esfuerzos a fortalecer también estas instituciones que mucho lo requieren y que tienen una gran capacidad de atención y de evitar que se propaguen los problemas, ¿no? En discusiones con varios compañeros de salud pública, ¿no? Determinábamos que una de las principales acciones que podía tener más impacto en aumentar la calidad de los servicios era fortalecer el sistema de atención primario, ¿no? Evitar que
promoción de la salud, atención de los pequeños conflictos en las comunidades desde el sector, desde la atención primaria, para que solo llegaran a los hospitales de resolución o instituciones de resolución los casos más complicados, ¿no? Y eso iba a evitar una saturación. Tristemente no lo vemos en este país con los sistemas tan fragmentados, tan basados también en la segregación, como bien enseñaba Diego, que no es nada más el de salud, ¿no? También es pues el sistema de protección a la niñez, pese a su muy reciente creación, pues tiene retos institucionales, presupuestales y de formación de recursos humanos gigantescos, ¿no? Entonces, tenemos un reto mayúsculo. Como sociedad civil, pues estamos apostando, pues sí, al acompañamiento técnico, a la sensibilización de los públicos de interés, también es fundamental. Estas campañas de involucrar a la opinión pública en la importancia y relevancia que tiene el cuidado de estas instituciones, ¿no? Y que no son instituciones redundantes o que simulen la prestación de servicios, ¿no? Sino son instituciones que se tienen que fortalecer y que tienen que hacer muy específico, trascendental, que es articular toda la política pública en materia de niñez, en materia de salud, entre otras, ¿no? Y que lejos de desaparecerlos hay que fortalecerlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tona, pues también por compartirnos este escenario tan complicado en una población, pues todas son claves, ¿no? En el caso, y lo que me parece importante es la visibilización de esa necesidad de poner al centro, como ya lo venía diciendo Tania, pero también Diego, poner al centro a esos grupos diferenciados, a crear estrategias y políticas diferenciadas. Y bueno, el escenario que nos colocas de 4 niños, niñas que son asesinadas en este país, la mortalidad infantil, el aumento de la violencia y los casos particularmente de violencia sexual, aproximadamente 70-75% de violencias sexuales contra niñas, niños que son ocurridos al interior del domicilio y que pero que además lo más delicado es que estos casos no llegan al sistema de justicia y que las niñas y los niños no cuentan con procesos no cuentan con el acceso al derecho a la justicia, ¿no? Eso me parece terrible, pero además que agrava las condiciones de pobreza. O sea, sí necesitamos hablar sobre el vínculo directo y la relación íntima entre la violencia y la agudización de la pobreza, y que además hay que colocarlo en términos de hacer una diferenciación en términos en términos de género, pues, ¿no? Que no afecta, o más bien que afecta de manera diferenciada a las niñas, a las adolescentes que los niños, ¿no? Y que eso hace que agudicen todavía más las condiciones de pobreza. Eso me parece pues importante, ¿no? Esto que nos hablabas de cómo va a aumentar la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y la relación que haces entre la caída del PIB y el aumento, pues, de aproximadamente 300,000 niñas, niños que van a ingresar a labores no permitidas, esencialmente el trabajo, ¿no? Eso me parece como importante. Y otra cosa que me parece muy importante en términos de esta perspectiva local es lo que colocas en términos de el reclutamiento de parte del crimen organizado en las niñas y en los niños. Y hay que decirlo, a nivel local, a nivel municipal, es una realidad que se vive todos los días y con el que poco interactuamos en la Ciudad de México. Eso me parece importante decirlo y me parece todavía más importante colocarlo en la conversación política. Entonces, bueno, te agradezco mucho este panorama tan desalentador, pero que también nos invita a retarnos y a plantear distintas estrategias diferenciadas. No voy a enunciar las propuestas de las cuales hablaste para hacerlo en un cierre, al igual que en mis compañeras que me antecedieron. Quisiera compartir ahora el espacio con Monse, que es nuestra directora de THP México,
para que nos pueda hablar un poco también en aras de condiciones de pobreza extrema, pero también que nos hable un poco sobre desarrollo local. Monse, muchas gracias de nuevo. Hola, muchas gracias, Roberto, Diego, Tania, amigo Tona. Muchísimas gracias por darnos este contexto y y por momentos una desafiante y retadora realidad, porque cada que escucho la palabra complejidad, siempre hemos estado en sistemas complejos y tenemos que pensar en estos sistemas complejos, pero creo que hoy nos invita en serio a retarnos, a pensar fuera de lo que comúnmente llamamos la caja. O sea, la nueva normalidad no es la nueva normalidad, es la nueva realidad. Y desde ese lugar me gustaría compartirles brevemente en qué creemos en THP. En THP creemos completamente en el liderazgo local, creemos en las lideresas locales, sobre todo nuestro foco y pilar son las mujeres indígenas y rurales. También creemos en las comunidades autosuficientes, creemos que ellas y ellos son capaces de poder liderar su propio desarrollo. No es que los de afuera sepamos las soluciones que ellas y ellos necesitan sobre sus propias realidades, sino que ellas y ellos son quienes visualizan e imaginan un futuro para ellas y ellos. Por otro lado, nosotros somos una organización global, sí, estamos en más de 22 países. Tenemos el gusto y denme un segundo. Tenemos la fortuna de que 16 millones han sido personas que han creído y trabajado a favor de su propio desarrollo. 395,000 lideresas y líderes que hoy alrededor del mundo están liderando su propia autosuficiencia. Y para nosotros eso es completamente una evidencia de que el liderazgo local es la parte que va a hacer que el desarrollo sea atendido desde una manera diferente, ¿no? Creemos que el desarrollo tiene que ser liderado por las comunidades, es un pensamiento que siempre hemos pensado que es de abajo hacia arriba, y en México hemos logrado trabajar con 24,800 personas y hemos podido tener la oportunidad de acompañar a 8,700 lideresas y líderes comunitarios a catalizar sus propias transformaciones comunitarias. Y creo que hoy para nosotros eso nos da certeza de que el modelo con el que hemos estado trabajando funciona a nivel local, pero también funciona para empezar a hacer nuevas conversaciones. Hoy creemos completamente que el hambre no la vemos solo como la escasez de alimentos, sino la falta de democracia. Creemos que la pobreza es la negación sistémica de la dignidad y los derechos humanos. Y desde ahí me gustaría partir con aclarar, porque siempre nos han buscado pensando que que únicamente nos dedicamos a temas de nutrición y de hambre. Nosotros desde esta perspectiva hemos podido atender y visualizar que el liderazgo es una de las herramientas para terminar con el hambre. No somos una organización humanitaria como las organizaciones que me antecedieron, pero sí podemos conectar esa ayuda humanitaria de los especialistas. Reconocemos que es necesaria, pero también nos invitamos a pensar justo en qué pasa después de esa ayuda humanitaria. Entonces, a partir de ahí, nosotros el análisis que hemos visto y coincidimos en que la pandemia se ha dado en un contexto de crisis generalizada, con desigualdades estructurales preexistentes. Reconocer la relevancia de accionar desde lo local siempre deberá estar mirando los impactos de esta emergencia que van a recrudecer y están recrudeciendo, obviamente, y lo han citado todas y todos los que me antecedieron, las desigualdades. Ninguna recuperación deberá ser y podrá ser sostenible si no está apuntalada y anclada sobre los que viven y habitan esos territorios. Creo que para nosotros, sabiendo, y todos lo sabemos bien, que en un país de 52,4 millones de personas que viven en pobreza, pero que 9,4 viven en pobreza extrema, representando el 7,4 a nivel nacional, el reto es mayor. Y sobre todo porque esa pobreza extrema, la mayor parte está en las localidades rurales e indígenas. Por eso nosotros nos hemos enfocado hoy y pensado en que la estrategia que le llamamos municipios autosuficientes, que están ubicando a 4,7 millones de personas en extrema pobreza en 20 estados del país y que están distribuidos alrededor del 36% del territorio nacional, es una clave para poder mover esos números, que tienen historias, que tienen cara y que tienen voz. Y sobre todo a esas 4,7 millones de personas, pero sobre todo un gran foco en 2,7 millones de mujeres.
que hoy enfrentan y desafían las realidades locales y creencias y sistemas que las han llevado a que perpetúe y que se haga y sea mucho más redundante y mucho más desafiante la feminización de la pobreza. Creemos, y es algo que hemos estado observando y que desde marzo, desde los primeros días de marzo de los 25 que se declaró el estado de emergencia, hicimos un pronunciamiento de acciones que eran muy urgentes por atender y creemos que seguimos hablando de lo mismo, seguimos poniendo al foco y a nosotros porque nos toca hablar de este tema y es el tema que más nos interesa, es estas personas que están al final de los números, al final de las cifras famosísimas de Coneval, estos 4.7 millones de personas en contextos rurales e indígenas que les piden lavarse las manos cuando no hay agua, les piden tomar clases virtuales cuando no está asegurada su conectividad. Pero que criticamos si cierran sus fronteras o hacen cercos sanitarios, porque sus policías comunitarias tienen esa autonomía para hacerlo. Criticamos cuando los comités indígenas toman acciones, pero decimos que no lo hagan, pero nadie está haciendo, y cuando ellas hacen no se los reconocemos. Y eso creo que es un gran reto que tenemos como sociedad, cuando las y los habitantes de los pueblos indígenas y de estos territorios rurales toman decisión por poder ejercer su propia autonomía, los que estamos fuera de esas realidades opinamos y descalificamos. Y creo que eso podría empezar a ser una transformación real para pensar en desarrollo local. También creemos que hoy en día la atención que se ha dado al monitoreo y sobre todo la atención frente al COVID ha sido sin una diversidad cultural y esta heterogeneidad que nos caracteriza. Creo que quieren dar una misma pastilla para todos y todas cuando no están las realidades diferenciadas y sobre todo no están los datos desagregados. Creo que es relevante saber cuántas personas se han sido contagiadas por COVID son mujeres, niñas y niños en contextos rurales indígenas. Otra cosa que nos ha llamado la atención es esta parte de que 250 millones de personas a nivel, y que lo compartimos con toda la región, con todos los grupos indígenas en la región de Latinoamérica y el Caribe, han podido experimentar inseguridad alimentaria y se prevé que 265 millones en esta región lo vivan y 15 millones más ya están a punto de estarlo experimentando. Hoy yo conozco y hemos oído de las comunidades con las que trabajamos que pasan hasta 3 días sin poder comer. Y eso es gravísimo en todos los sentidos. Y creo que lo han mencionado, es el acceso a pelear por el territorio, a garantizar su propia autonomía, pero también cómo podemos acompañar procesos que sean sostenibles para permear en el tema de la alimentación y que profundizaré un poquito más adelante. Creo que por otro lado también la parte de enunciar y estar visibilizando la violencia contra las mujeres es sumamente importante. Sin embargo, la medida que se ha tomado para poder atender esto no ha sido en la lengua de ellas. Hay muchísima información al respecto, pero ellas y ellos, sobre todo ellas, ¿cómo pueden llamar a una línea en donde hablan español cuando ellas no hablan español? ¿Cómo pueden denunciar cuando no hay un intérprete? ¿Cómo pueden ellas poder tener acceso a la justicia si no hay alguien que les pueda orientar hacia dónde va la justicia? Hoy hay muchísimas parteras, hay muchísimas mujeres sabias, hay muchísimas matronas en las comunidades que están funcionando como estas líneas de ayuda, de estas líneas de autocuidado emocional, de esta ayuda económica de largo plazo, cómo entre ellas están solucionando sus propias realidades, porque el Estado no lo está garantizando. Creo que es importante también señalar que cuando ellas y ellos les piden que haya un cerco sanitario, que no salgan, pero que ellas y ellos tienen que vender en las ciudades más cercanas o en las comunidades o pueblos más cercanos, no hay una garantía en que puedan bajar y subir de sus comunidades de manera segura. Creo que eso también ha sido un reto muy importante, pidiendo que no salgan por alimentos, pero cuando el alimento no está, cuando el alimento ha sido modificado para ellas y ellos, cuando el alimento solo llega en envases y en metalizados. Creo que el pedir que quieran atender su propia
autosuficiencia alimentaria, sin tener un banco de semillas, sin tener acceso a esta posibilidad, también los limita demasiado. Por otro lado, también la parte que hemos denotado y que ya lo decía Diego, que este aumento, que sí por momentos creemos que el Coneval ha sido bastante mesurado y un poco no queriendo espantar de más, estos 8 millones de personas que pueden por ingresos pasar al término de pobreza extrema por pobreza de ingresos. Creo que no hemos considerado que las personas que ya vivían en esta condición ahora se les están negando los programas o los subsidios que ya tenían para decir que los van a atender de otra manera. Entonces, otra vez vuelven a separarlos y los vuelven a diferenciar, haciendo que no se haya un cumplimiento de los compromisos anteriores, porque eso lo hemos escuchado, mucha negación de las tarjetas no tienen dinero, ¿cómo bajan una comunidad para sacar dinero de un cajero cuando no puede dinero de un cajero? Todo ese tipo de situaciones que no contemplan la realidad local, creo que es un reto que hoy enfrentamos. Por otro lado, la descalificación que también se está viviendo sobre la medicina tradicional. Creo que al haber sido modificados sus patrones de consumo y de alimentación que han debilitado sus sistemas inmunológicos, ahora ellas y ellos están intentando reforzar esos sistemas con sus propias plantas medicinales, cómo se están cuidando para las enfermedades respiratorias. Pero también nosotros creemos y cuestionamos desde la creencia urbana en que cómo se van a poder curar de algo si no es de la manera en la que el sector salud se los debiera proveer. Creo que eso es un gran desafío y un sistema de creencias que tendríamos que estar contemplando. Obviamente, citar el acceso desigual a la educación, al empleo, a la tierra, a la salud sexual y reproductiva, que hoy es todo un tema, como una mujer en una comunidad que ya le tomaba 4 horas llegar a un centro de salud, ahora que está a punto de parir, ¿cómo lo va a hacer si tiene el pavor de llegar a un centro de salud en donde puede contraer el COVID? Creo que esa atención y descalificar el papel de las parteras en estos momentos y el peso moral que tienen en las comunidades, creo que sería una ayuda muy relevante para poder atender estos temas de salud sexual y reproductiva. Por otro lado, hemos visto que la información se tardó casi 2 meses de las 69 lenguas, 68 más el español, lenguas indígenas, se tardó más de 2 meses en que el Estado pudiera proveer esa interpretación y esa traducción de la información de manera cultural y pertinente en sus lenguas. Creo que hacer el esfuerzo y las organizaciones y muchos de los colegas que están aquí y muchos con los que hemos trabajado, fuimos a darnos a la tarea de hacer estas traducciones inmediatas y no hacerlos en modo solo escrito, sino también en difusión oral. Las comunidades se comunican porque la iglesia tiene un perifoneo o hay una camioneta que está pasando por ahí. Tenemos que atender que la comunicación y la información tiene que llegar en los medios en que las comunidades acostumbran a recibir la información, no como la acostumbramos a recibir los urbanos. Creo que eso es importantísimo. Por otro lado, me gustaría hablar, y que es nuestro gran foco, mujeres, niñas y jóvenes indígenas rurales, este contexto en que las lleva a tomar decisiones en donde México ocupa el 8º lugar de matrimonio antes de los 18 años y que la prevalencia de 1.2 millones de niñas corresponde a que estas niñas no están decidiendo sobre su futuro. Y en esta pandemia, las familias están decidiendo cuál es el mejor postor y dónde corren menos riesgos. Entonces, el matrimonio infantil y las uniones tempranas están siendo una de las salidas más fáciles para la familia. Entonces, es un tema que debemos atender y que no debemos dejar de lado. Desde THP tenemos un programa que se llama Ellas Deciden y sobre todo que está enfocado justo en atender este tema de gran relevancia para nosotras y sobre todo para poder voltear la conversación en que las niñas pueden decidir sobre su futuro, sobre su cuerpo y sobre su territorio. Creemos que hoy que las niñas y jóvenes que no deciden sobre su cuerpo están destinadas, y está comprobado que la movilidad es casi el 40% de esta población que de donde nace no se mueve por la movilidad social, pero creemos que estas niñas al tener esa concepción de que la única alternativa es el matrimonio a una unión temprana que su familia decide, las va a perpetuar y agudiza la feminización de la pobreza. Por otro lado, creemos que la autonomía física de las mujeres indígenas afecta completamente su autonomía
económica. Creemos que una mujer con la que ya contaba con un ingreso propio, que ya estaba completamente siendo dueña de su futuro y de su patrimonio, hoy completamente le has dado la vuelta porque le estás diciendo que se quede encerrada. Entonces, todo lo que habías avanzado con ella y no me encanta la palabra empoderamiento, pero ese liderazgo que ella pudo reconocer en ella misma, se está viendo mermado porque otra vez la autonomía económica se ve afectada. Creemos también en cómo garantizamos la plena representación, la plena participación, representación informada de las mujeres indígenas y de sus organizaciones y sobre todo de sus maneras y de sus procesos organizativos en los diálogos que se median con las autoridades. Creemos que no están siendo invitadas, creemos que no están siendo reconocidas, completamente seguimos negociando organizaciones en lugar de que ellas puedan estar sentadas haciendo sus propias negociaciones. Creo que hay un poder muy fuerte en las redes que se están consolidando hoy en Latinoamérica, pero sobre todo en México. Creemos que entre menos hablemos, y en este caso a mí que me toca hablar por THP, hable THP y hablen más ellas, es cuando estamos haciendo las cosas de mejor manera. No tendríamos que ser interlocutores, no tendríamos que ser voceras, tendríamos que ser los que acompañen estos diálogos y abran las puertas para que ellas y ellos puedan hablar. Por otro lado, la discriminación obviamente la hemos vivido, y todos los debates que ha habido sobre la discriminación que ustedes ya mencionaron, pero creemos hoy que seguir perpetuando este grave porcentaje en donde 51.3 millones, 53% de mujeres y 56.5% de hombres declaran haber sido discriminados por piel, peso, estatura o forma de vestir. Es grave porque justo a las comunidades indígenas es como una múltiple discriminación por ser indígenas, por color de piel y por su vestimenta. Entonces creo que ese es un desafío que tenemos. Y por otro lado, algo que con lo que hemos estado conversando bastante es que hay una declaración abierta que el 9% de la población en México no casaría a ninguna de sus hijas o hijos con una persona en condición de pobreza. Es automáticamente algo en donde es la punta del iceberg de todo lo que hemos podido hacer como sociedad. Creo que esta es una cifra que a mí me mueve muchísimo. Y este paradigma en donde los pobres no se esfuerzan para salir de su pobreza, creo que THP siempre ha creído que la condición de pobreza de las personas se supera, pero que tiene que ser entendida como una condición de pobreza, no que las personas son pobres. Creo que esa es una diferencia. En THP nosotros hablamos de socios y socias comunitarias. Nosotros no hablamos ni de destinatarios ni de beneficiarios. Somos socios de sus propios proyectos, de sus propias iniciativas. Y creo que eso nos da un acercamiento muy diferente a las conversaciones con ellas y con ellos. Y por otro lado, no sé cuánto tiempo me queda, pero el tema de la educación es bastante obvio, pero creo que hoy el haber declarado en el 2018 que íbamos a ser un país libre de analfabetismo, creo que no lo hemos logrado, y creo que hoy estas niñas y niños en comunidades indígenas, en escuelas de multigrado, en donde el inglés ya no está, el español está siendo forzado sobre sus lenguas, creo que esa es también una violación a todos sus derechos y a la propia realidad que ellas tienen. Y por último, me gustaría, como en el tema que nosotros, que la mayoría de las veces nos están encasillando, pero me gustaría poder atenderlo. Ya lo mencionaron, que la seguridad alimentaria está viéndose mermada, y que sobre todo vamos a poder observar que más del 50% de esta población está en esta condición y que habitan en comunidades rurales. Creo que vamos a tener que estar focalizando que la crisis sanitaria no se transforme en una crisis alimentaria, pero tenemos que garantizar que la agricultura y que las estrategias sean de interés público. Creo que hoy en día no se está hablando, seguimos pensando que los alimentos que vienen de la agricultura y del mar no son una prioridad, y que no ha visto tampoco un pronunciamiento al respecto, y eso nos está dejando en una gran indefensión sobre estos temas. Hay todo un debate sobre los bancos de semillas y todo lo que está ocurriendo alrededor de esto.
y me gustaría entrar ya por último para ir cerrando. Nosotros creemos en que en la gobernanza municipal es la manera en donde garantizamos las transformaciones de largo aliento, las transformaciones que van a ser sostenidas. El desarrollo ocurre en las comunidades y la pobreza extrema puede ser atendida por este acercamiento de pensar y cómo fortalecer sobre todo la gobernanza municipal, fortalecer las iniciativas y la resiliencia comunitaria, invirtiendo dinero en cómo mover estrategias de largo aliento que permitan atender los diferentes niveles de gobierno. Creemos que se les ha quitado de manera coloquial y por decirlo de manera sencilla los dientes a los municipios para poder actuar. Se les ha pedido que hagan mucho con muy poco. Creemos que el presidente municipal de comunidades rurales indígenas, hablando en este contexto, que te atiende a las 3 de la mañana con un cartón o una reja de Coca-Cola en los Altos de Chiapas, no tiene las mismas oportunidades que el presidente municipal de San Pedro de los Garza, y creemos que a todos quieren tratarlos por igual. Y hoy THP está invirtiendo porque estos municipios autosuficientes puedan contemplar la interacción de las comunidades en toda la toma de decisiones y sobre todo que puedan pensar en una democracia local participativa. La participación política de las y los ciudadanos que habitan los pueblos indígenas y las comunidades rurales es fundamental para poder hacer sostenible esta recuperación post-COVID. Y por último, me gustaría decir que nosotros estamos hoy apostando, y creo que los últimos 20 años de THP en México ha sido por en serio acomodar el status quo. Queremos visibilizar la inexistencia, la existencia de este pensamiento patriarcal que nos ha llevado a donde estamos. Queremos cuestionar y estamos cuestionando completamente y todo el tiempo el impacto del enfoque asistencialista y el paternalismo de las políticas públicas. Todo el tiempo estamos poniendo sobre reflector aquellas prácticas que generan exclusión, discriminación y racismo y que impide el pleno ejercicio de derechos. Y sobre todo, hoy yo hablé de que nuestro foco son las mujeres, pero transversalizar los feminismos y las nuevas masculinidades son los que nos van a llevar a alcanzar una igualdad de género. Hoy los invito a todas y todos en serio a poner en el centro, pero sobre todo a escuchar desde otro lugar lo que las y los habitantes de los pueblos indígenas están demandando, están solicitando, y que únicamente escuchemos como si fuera la primera vez, al descalificar algo que no está como nosotros lo creemos que es la manera correcta para hacer, descalificamos la autonomía y sobre todo el liderazgo que existe en esas poblaciones, que son quienes van a resolver su propia realidad, su propia hambre y su propia pobreza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse, por la intervención. Quisiera nada más pasar a algunos comentarios, algunas preguntas que nos hicieron para ustedes. Algunos son reflexiones que me parece son muy importantes en términos de poder reaccionar también, porque este es un diálogo, entonces les compartiré algunas. Por ejemplo, nos escribieron: hoy más que nunca el desarrollo desde la perspectiva local es fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población. También nos compartieron una reflexión sobre ¿será necesario procesos de educación extraescolar en las comunidades para atender la brecha entre estudiantes de nivel primaria y secundaria? Creo que esa la podemos tomar como una pregunta. Si la quieren abordar Monse o Tona. También quisiera compartirles otra reflexión sobre... Una persona nos ponía: estoy de acuerdo, son los niños, las niñas los más vulnerables, no solo por la violencia que pueden experimentar al interior de su familia, también experimentan una violencia sistemática. Si el Estado no les da visibilidad, permea la sociedad. Al mismo tiempo, la niñez crece pensándose invisible y sin importancia. Es fundamental, tanto en el ámbito familiar y público, empezar a transformar esa realidad y desde la sociedad exigir que los gobiernos locales y federales hagan política pública al respecto. Otro comentario es un tema pendiente la garantía de derechos humanos a la diversidad de población. Tenemos que transitar a sociedades capaces de hacer una práctica intercultural. Hay otra pregunta, una segunda pregunta también,
que tiene que ver, esta la podemos considerar más para Diego. Y la pregunta es si hay algún avance en el Sistema Nacional de Cuidados. Quisieran un poco conocer un poco más sobre información. Entonces, ¿será que esta también la podemos tomar como alguna pregunta? Y yo les propondría que también en aras de poder cerrar el espacio, para no nos pasamos un poquito, si pueden reaccionar a estas preguntas, comentarios, pero también si pueden hacer un cierre final para que podamos, pues básicamente hacer este cierre y finalizar el espacio. Entonces, si quisieran reaccionar en estos comentarios, preguntas, y si quieren hacer un cierre, les agradecería muchísimo. No sé si quieren ir en orden otra vez, o si vamos de atrás para adelante, o si alguien quiere levantar la mano. Dele. Nos vemos en orden, como pasamos, si quieren. Sí. Tania, ¿te gustaría reaccionar? Sí, gracias. Me llama la atención las preguntas que tienen una connotación de una agenda de derechos humanos muy vinculada a los derechos sociales y culturales, y creo que eso es una nota muy positiva. En México, las organizaciones de derechos humanos estamos muy habituadas a trabajar derechos civiles y políticos por el contexto que nos envuelve. Y aunque la división es siempre una división más pedagógica, que no tendríamos que trabajarla así, porque quienes creemos en la interdependencia de los derechos tenemos que entender el vínculo entre la salud, la educación, la seguridad alimentaria, etcétera, con la vida, con la integridad, no lo hemos hecho así. Así es que estas preguntas también desafían para que las organizaciones de derechos humanos podamos tener un entendimiento más interdependiente de los derechos. Y sin duda creo que el desafío va a ser cómo trabajamos de lo global a lo local. A mí siempre me llama la atención que esta pandemia tan global tiene esfuerzos de solución totalmente locales, ¿no? O sea, los países no están haciendo esfuerzos solidarios, tampoco están haciendo un entendimiento de geopolítica que no sea el adversarial. O China o Estados Unidos están en la competencia por la vacuna, o Alemania, pero no es un entendimiento de conjunción. Y creo que eso sí tenemos que ampliar el análisis geopolítico de qué va a significar para el mundo, quién va a sacar la vacuna, porque eso va a tener una relación muy intrínseca de cómo se va a universalizar, de cómo nos va a llegar a los países que somos menos, que tenemos un desafío en el desarrollo, y después en nuestros países cómo también la vamos a hacer universal. Entonces vienen los siguientes desafíos. Yo estoy muy apenada, pero me tengo que ir porque tengo que ir a otro Zoom. Ahora no hay pretexto del tráfico ni de nada, así es que me tengo que ir a otra reunión de Amnistía. Les quiero agradecer muchísimo el espacio y el diálogo. Les mando un abrazo con ganas de verles pronto, y gracias a la gente que nos acompañó en el Facebook. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania, por la reflexión, por la conversación. Y pues bueno, que tengamos muy buen día a todas y todos. Si podemos pasar contigo, Diego. Tu micrófono. Ya, perdón, mi micrófono. A la pregunta de qué se ha hecho, en qué se ha avanzado en el sistema de cuidados. Bueno, creo que un primer avance que ha pasado en esta administración, pero que todavía requiere muchísimo más trabajo, es el tratar de hacer universal la atención a la salud con la creación del INSABI. Sin embargo, estos han sido avances muy cortos porque la segmentación sigue, ¿no? Yo creo que falta mucho por hacer, pero una de las cosas que se pueden ir planteando es, por un lado, mantener, digamos, la red de protección social que ya se creó particularmente para personas en situación con alguna discapacidad y adultos mayores, pero lo que es fundamental ahorita, y es en lo que se tiene que empezar a avanzar, es empezar a dar un enfoque universal también a otras prestaciones de la seguridad social, que son bien importantes y van a ser bien importantes por esta nueva normalidad, que es toda la cuestión de apoyos
en términos de guarderías y de incapacidad y todas las prestaciones que normalmente tendrían los trabajadores del IMSS hacia toda la población, ¿no? O sea, realmente no podemos esperar que una de las desigualdades, digamos, económicas y de géneros más fuertes, que es el trabajo de cuidados, se redistribuya de manera más equitativa sin la intervención del Estado, ¿no? En esta materia. Y entonces, pensar en poder ampliar los servicios del Estado más y desmercantilizarlo también, ¿no? Y creo que eso de hecho ha sido un retroceso porque, digamos, a la par de estos nuevos apoyos, la perspectiva del gobierno ha sido una de transformar o tratar de hacer transferencias en efectivo para lidiar con esta situación, ¿no? Y el problema con eso es que, pues cuando haces eso, no estás tomando en cuenta los diferentes contextos, ¿no? Que probablemente requieran una atención desmercantilizada, ¿no? Dar dinero no es la solución a todo, ¿no? Ayuda, pero no es la solución a todo, ¿no? Particularmente al problema de las guarderías, pues ese es un tema que todavía quedará pendiente en la agenda, ¿no? Y creo que va a ser importante, como comento, en el contexto de esta pandemia, para mantener, digamos, no exacerbar estas desigualdades más de lo que ya están, ¿no? Y a manera de cierre también, yo quisiera agradecer a todos mis colegas, a Tania, que ya se tuvo que ir a otra reunión, pero también a mis colegas, Monse, Tonatiu, Roberto, por invitarme a esta reflexión, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, por tus reflexiones, por los aportes para nosotras y para el Core Group, para el espacio, para las 8 organizaciones. Es sumamente indispensable y son aportes, lo pensaría yo en términos estratégicos para el trabajo que estamos haciendo. Tona, no sé si quieres compartir tanto reacciones a los comentarios, preguntas y un cierre. Definitivamente, muchas gracias, Robert. Bueno, sí, definitivamente donde se encuentra la mayor tasa de deserción escolar, ¿no? La tasa de abandono, sí está muy marcado en el paso entre la educación secundaria y la media superior, ¿no? Ahí es donde se ve una caída drástica y brusca, ¿no? El tema ahora con la situación del COVID-19 muy probablemente se va a pronunciar aún más. Aquí hay que destacar algo bien importante, que es el reconocimiento de las personas, las y los adolescentes, como sujetos de la protección de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Aunque no parecen niños, aunque trágicamente muchas veces sean jefaturas de familia, siguen bajo la protección especial de la Convención de los Derechos del Niño. Y eso es una característica muy particular, porque mucha gente piensa, no, pues ya que se vayan a trabajar y se vayan a la milpa, pero sí se encuentran en un periodo específico de la vida que sí puede significar daños graves tanto a su desarrollo físico, biológico, como a que van a ver cortada el desarrollo de su pleno potencial, que es gravísimo, ¿no? Tanto como lo físico, que también entonces, ¿qué podemos hacer? Y también otra reflexión con respecto al comentario muy pertinente y al foro. ¿Qué pueden hacer las autoridades municipales para garantizar la retención escolar? Un indicador mágico para reducir el trabajo infantil y la explotación infantil es la retención escolar en los sistemas formales de educación. Y las autoridades locales pueden hacer muchas cosas ahí, ¿no? Pueden garantizar salvaguardar el paso de las y los estudiantes a los centros educativos, que es fundamental, que es muchas veces donde se sufren ataques, extorsiones, otras cosas, y que pueden ser no factores determinantes, pero sí que influyen en la decisión de un adolescente de también abandonar los estudios, y las autoridades locales tienen muchísimo que hacer en eso, ¿no? En temas de alumbrado público, por ejemplo, en temas de servicios básicos requeridos para garantizar
que las y los adolescentes jóvenes lleguen a los centros educativos, las niñas y sus familias también, y pues es un reto mayúsculo que tendremos que ver, porque como bien lo señalaba Monse, no es lo mismo el presidente municipal de Atlahuilco, no va a tener las mismas herramientas con cual afrontar esta problemática que el de San Pedro García Garza. ¿Cómo acompañamos al presidente municipal de Atlahuilco para que de acuerdo a su contexto desarrolle unas estrategias pertinentes y adecuadas para garantizar que la población donde él que administra, el territorio que él administra, pues tenga pues, oportunidades de ingreso a sus derechos de educación, seguridad, entre otras, ¿no? Pues muchas gracias, Tona, por habernos acompañado, por haber compartido un poco de análisis desde su organización, desde lo que están haciendo. Monse, si tienes algunos comentarios también de cierre entre 1 y 2 minutos para que podamos cerrar el espacio. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todas y todos por escucharnos y por permanecer hoy aquí. Creo que yo me enfocaría solo para cerrar en insistir en cuál es la mirada con la que estamos proponiendo soluciones. Creo que si seguimos insistiendo en una mirada en donde las y los que habitan contextos rurales e indígenas como sujetos, como objetos de asistencia, vamos a estar atendiendo el problema desde un lugar erróneo. Creo que hoy tenemos que reconocerlos que son sujetas y sujetos de derechos. Creo que hoy tenemos que invertir recursos para poder establecer medidas exactas y segregadas para este tipo de poblaciones. Creo que deben de ser incluidos en las estadísticas. Creo que si no están incluidos en la data, no va a haber política pública que pueda contemplarlos y contemplarlas. Creo que hoy tendremos que pensar que esas mujeres indígenas, que esos hombres rurales, esas mujeres que hoy son jornaleras, que están decidiendo sobre quedarse o irse para poder ser el sustento de sus familias y poder sobrellevar esta pandemia y sobre todo poder salir del ciclo de pobreza en el que viven. Creo que hoy es fundamental pensar en cómo integramos sus visiones a las soluciones. No podemos seguir proponiendo soluciones de afuera hacia adentro. Creo que las soluciones y las realidades locales nos pueden dar la idea de por dónde tendríamos que estar trabajando los demás para habilitar las condiciones para que esto sea posible. THP trabaja desde esas dos perspectivas, desde cómo movemos el trabajo comunitario y la movilización comunitaria y acompañamos esos procesos, pero también cómo debemos trabajar sobre la habilitación de políticas públicas. Y este espacio y este proyecto que Roberto dirige, que muchas gracias de nuevo a todas las organizaciones que han aceptado esta conversación, pero sobre todo futuras conversaciones de cómo debiera ser un municipio autosuficiente, cómo debe de ser el desarrollo local, es fundamental para poder habilitar este escenario en donde ellas y ellos puedan ejercer, tener el pleno ejercicio de sus derechos y de todos sus derechos. Creo que hoy para mí fue súper enriquecedor escucharlas a todas, aprendí muchísimo y eso me encanta y siempre compartir con colegas como ustedes siempre motiva y da un poquito más de gasolina para seguir en este camino que no está fácil. No está fácil, pero no soltamos y queremos y quisiera invitar a todas y todos a que no soltemos. Hay muchísimo reto por delante, pero sí quisiera que todas y todos pudiéramos pensar en no desmovilizarnos socialmente, en no distanciarnos socialmente. Tendríamos que estar trabajando por poder acercarnos más y no frenar la movilización social que ya venía dando unos buenos resultados. Hoy nadie nos debe callar y todas y todos debemos hablar. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Gracias, Roby, gracias, Diana, Diego. Un placer, Tona, Tania, que se fue, pero para que quede grabado. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, Roby, gracias por esta coordinación. No, muchísimas gracias. Solo quiero reforzar y reiterar a quienes nos siguen en la transmisión. Este es un esfuerzo colectivo, no solo de 4 de quienes estuvieron en este panel. Quiero, como lo dije en el primer momento del conversatorio, este es un esfuerzo entre varias organizaciones.
Sí, gracias a Amnistía que estuvo aquí en el espacio, gracias a Oxfam, gracias a World Vision, gracias a THP, pero también compartirles que el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, forma parte de esta iniciativa y que también ha estado muy activamente en las conversaciones y que por ahí ya vimos que están las redes sociales también dándole, al Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, que también forma parte de esta iniciativa y que nos aportan y nos acompañan también en este proceso. También a Save the Children México, que forma parte de la iniciativa y que también ha estado durísimo, al igual que INCO y al igual que el ILSB en las redes sociales. También a Transparencia Mexicana, que cobra un rol fundamental y muy clave en incorporarnos otra perspectiva, ¿no? Como pueden ver, este grupo de 8 organizaciones que conformamos esta iniciativa tienen temas muy específicos, son expertos y expertas en temas muy particulares. Les quiero invitar el próximo jueves 9 de julio a las 5 de la tarde. Es el segundo webinar con estas 4 organizaciones, con IMCO, con el Instituto Mexicano para la Competitividad, con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y el SB, con Save the Children y con Transparencia Mexicana, 9 de julio a las 5 de la tarde. Es el segundo diálogo, el segundo foro. Va a estar súper bueno, lo vamos a estar transmitiendo y todo apunta, todo lo que este segundo panel también apunta a abrir una conversación sobre el desarrollo local y los derechos humanos. Les agradecemos infinitamente. Gracias por estar acá, por haber compartido a quienes están conectados y conectadas. Vamos a tomar los comentarios. Sabemos que hay más comentarios y los vamos a tomar y los vamos a tratar de responder en redes sociales. Y nada, nuevamente que tengan un buen día. Muchas gracias y nos vemos el 9 de julio a las 5 de la tarde. Ya me siento aquí como de programa de televisión. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Bye. Lo haces bien, ¿eh? Adiós.